Bueno, buenas noches, profe y compañeros. Hoy vamos a hablarles sobre impresión 3D en cirugía, el futuro de la medicina cada vez más cerca. El grupo está compuesto por Marieta Ábrego, Isabel Agudelo, Pilar Air, Samuel Aispurúa, Andrea Alemán, Sachiel Ángel, Lía Araúz, Alexander Arjona, Álvaro Barrera, Enrique Batista y Rafael Bonilla. Siguiente. Álvaro. Ok. Siguiente. No sé. Sí, bueno, los objetivos de la presentación es definir términos relacionados con la impresión 3D. Está estancado en la Eh, presentación. hay que moverla. Ajá. Ah, espérate. ¿Ya ahora sí? Beautiful. ¿No? Sí, sí, sí. Ya, ahora sí. Bueno, los objetivos, definir los términos relacionados con la impresión 3D, que hay una línea de tiempo de los grandes hitos de la impresión 3D y en la medicina, mencionar distintos tipos de materiales que se utilizan para este tipo de tecnologías y clasificar los distintos tipos de productos que se pueden crear y sus aplicaciones en el campo de la salud. Los temas a tratar, ¿qué es la impresión 3D? La evolución de la impresión 3D, historias en la impresión 3D en medicina, aplicación de la impresión 3D en medicina, la ingeniería de los tejidos, implantes, órganos humanos, prótesis y limitantes y complicaciones, y por último las conclusiones. Ok, primero que todo, ¿cómo se define la impresión 3D? La impresión 3D se define como un conjunto de procesos usados para realizar un objeto físico tridimensional, también conocido como prototipaje rápido. Esto se realiza mediante una aplicación capa por capa de un material sólido a temperatura ambiente en un punto de fusión conocido, que además es controlado por un sistema computarizado para crear dicho objeto. Siguiente, por favor. Ahora, evolución de la impresión 3D. Brevemente, esta técnica fue desarrollada originalmente para imprimir capas finas, secuenciales de material, seguido de un proceso de curado con luz ultravioleta que formaba entonces estructuras sólidas tridimensionales, el cual este proceso entonces se denominó estereolitografía. Fue denominado en 1986 por Charles W. Hall. Con el transcurso de los años, esta técnica entonces fue avanzando a pasos agigantados, fue mucho más rápida, fue mucho más compleja, y bueno, ya entonces la elaboración de los objetos mediante la impresión 3D se basa en un archivo que tiene una base estructural con un modelo que es viable, un modelo virtual viable. En el caso de la aplicación de la medicina, por esta razón, porque se requiere un modelo virtual viable, en el caso de la aplicación de la medicina, se requieren estudios imagenológicos del paciente para entonces tener ese modelo. Un modelo no es más que una representación virtual de qué es lo que se va a imprimir, de cuál va a ser el resultado. Entonces, en la década siguiente, los científicos biomédicos se dieron cuenta del potencial que tenía esta aplicación de la impresión 3D en las biociencias. Siguiente. Bueno, ahora para hablar sobre la historia de la impresión 3D en medicina, tenemos que desde su creación, como mencionaron, en 1984, la impresión 3D ha recorrido un largo camino. Y aunque representa el menos del 1% del mercado mundial de fabricación, esta industria se encuentra en una curva ascendente, confiando en la tecnología actual para que en algún momento, para que se dé mayor que en cualquier otro momento de su historia. Entonces, para empezar con la línea del tiempo, tenemos que hablar de dos grandes hitos que ocurrieron. El primero en 1839, que fue la
formulación de la teoría celular, que es básicamente la comprensión de que las células son los componentes básicos de la vida, y en 1978 el descubrimiento de la existencia de células madre hematopoyéticas en sangre de cordón umbilical humano. Siguiente. Dentro de la línea de tiempo que tenemos, lo primero que ocurrió fue cuando en 1984 Chuck Hall patentó el sistema de estereolitografía. En Estados Unidos, bajo una patente, esto lo creó con el objetivo de producir objetos tridimensionales. Después, en 1986, él mismo crea la empresa 3D Systems, a la cual otras le siguieron, de forma que en 1987 el Rapid Prototyping ya era una realidad comercial. Y en 1988 se crea la primera impresora 3D comercial y se empiezan a crear los distintos métodos. Entre esos, la impresión por deposición de material fundido o Fused Deposition Modeling y la impresión por láser. En 1993, estudiantes del MIT conciben otra manera, que es la impresión 3D por inyección, la cual en 1995 ya era una realidad comercial. En 1999 ya se empieza a utilizar este tipo de métodos para lo que era el área de la salud o la medicina, cuando investigadores del Instituto Wake Forest crean el primer órgano humano del mundo, bueno, el primer órgano del mundo cultivado en laboratorio, que era una vejiga. Y en el 2000 ya el campo médico empieza a ver la posibilidad de utilizar este método dentro del área de la salud. Siguiente. Otros hitos importantes son cuando en el 2001 se crea el primer andamio sintético para el cultivo de vejiga humana, y en el 2003 se crea un riñón miniatura que podía secretar orina. Disculpa, doctora, ¿está hablando? Es que está muteada. Okay. En el 2004, el doctor Borak Forgas diseña el tejido 3D solo con células, y ya esta vez lo diseña sin andamio. Este fue un hito muy importante. En 2003 también, además del riñón, se logra la primera bioimpresora, que era una modificación de una impresora de inyección de la marca HP o Hewlett Packard. Y en el 2008 se crea la primera prótesis de pierna impresa en 3D. Ya para el año 2009, la empresa Organovo, creada por el Dr. Forgas, crea los primeros vasos sanguíneos bioimpresos, y la impresora MMX Bioprinter es la primera capaz en fabricar tejidos orgánicos. En el 2012 ya se empiezan a ver hitos más marcados en la medicina, como es la bioimpresión in situ realizada en animales, y también se ve la primera mandíbula impresa en 3D que fue implantada en una señora de 83 años. Siguiente. Aquí hay un pequeño video sobre el año... Three-dimensional printing has been around since the early 1980s, but has really taken off in just the last few years. Today, it is being used to make things like machine parts, jewelry, souvenirs, toys, or even a 3D printout of a fetus in Japan. China is taking a revolutionary step in 3D printing. Researchers in Hangzhou have unveiled the country's first 3D bioprinter that can make human body parts, a move that has raised ethical questions for some. Here it is carving out a pair of ears using biomaterials like cells that are placed inside the cartridge. The finished parts are then put into containers for storage. Compared to other 3D printers, our device is equipped with a spray head that can rotate from -5 to 260 degrees. It allows us to transform cells into structures we wanted while minimizing damage to them. This device is the best of its kind in the world in terms of printing cells into 3D, as well as working compatibly with other biomaterials. This development is certainly cutting edge, but Chinese researchers say it's still in its early stage. For example, they say it's more complicated to print out solid organs like livers, hearts, and kidneys, and it may take quite some time to apply to hospitals. Patricia Wu, CNN, Atlanta.
Bueno, ya en los últimos años más recientes se han dado otros hitos importantes, como el primer tejido de hígado humano que es disponible en 3D comercialmente y el primer cráneo que fue implantado con éxito impreso en 3D en Holanda. Bajo otros de los usos que se dio para la medicina, se empiezan a imprimir o a intentar producir medicamentos de manera 3D. El primero aprobado fue una tableta de Spritam en Estados Unidos, que es levetiracetam, y ya desde el año 2008 se empiezan a ver lanzamientos comerciales de modelos de tejidos humanos completos. En 2019, en Tel Aviv, se crea el primer corazón 3D con red de vasos sanguíneos, y también otros doctores intentan imprimir sacos de aire que simulen un pulmón con vasos sanguíneos circundantes. Y ya uno de los últimos hitos en el 2020 es que se empiezan las impresoras 3D para el fabricamiento de medicamentos personalizados. Entonces ahora, para hablar un poco de las aplicaciones de la impresión 3D en medicina, tenemos que se pueden dividir en 5 principales, que es la bioimpresión de tejidos y órganos, los modelos anatómicos para preparación preoperatoria, la investigación médica, los implantes y prótesis personalizadas, y las formas de dosificación y administración de medicamentos. Dentro de la primera tenemos que parte de la importancia de por qué se está incursionando tanto en la impresión 3D es que el tratamiento actual de la insuficiencia orgánica muchas veces termina en trasplante de órganos. Y vemos que hay una escasez o de donantes, o que siempre pueden haber complicaciones como de rechazo de órganos. Aquí podemos ver algunas estadísticas de los trasplantes de órganos realizados acá en Panamá, de los que van hasta el momento. Entonces este problema se ve que podría probablemente eliminarse utilizando lo que es la impresión 3D para crear órganos o tejidos del mismo paciente, utilizando células extraídas del propio cuerpo. Ya hoy en día también se van a mencionar otros que se han creado, pero se ha podido crear meniscos de rodilla, válvulas cardíacas, discos espinales, cartílagos de hueso, entre otros. Acá tenemos un video donde Children's Healthcare of Atlanta realizó el primer procedimiento de Georgia para colocar félulas traqueales impresas en 3D en un paciente pediátrico de 7 meses el 17 de agosto del 2018. El equipo multifuncional de cirujanos usó 3 félulas hechas a medida por ingenieros biomédicos. His name is Amir. It was shortly after birth. They knew it was something wrong with him. He has severe tracheomalacia and severe bronchomalacia. Really, the problem is that if the airway is a tube, that our patient's tube was being compressed or smashed to the point where he couldn't move in the air. And it was, basically, it was almost like he was choking to death. He was choking himself to death. So this was life-threatening. Fortunately, one of the folks that developed a novel treatment using 3D printed material to support and prevent the floppiness from occurring is actually here at Georgia Tech now. The first thing we do that we have to get from the surgeons is actually the CT scan of the patient. Because we use the CT scan, the image data, actually build a digital model of the patient. And from that model, we get the parameters of the length of the collapse segment, the diameter, and we use that to actually design the devices. Actually, in this case, there were 3 devices implanted. All right, you guys, let's head on upstairs. We're going to walk to the operating room together. You're with him all the way. I know, just a little bit nervous. Yeah, go ahead and give him a kiss. Yeah, I think this is definitely going to be life-changing for him and his family. We were thinking and planning and discussing this for months. This is a well thought out, a well rehearsed, thoughtful approach to what we were doing, just because this is new for us and for the state of Georgia and really for the Southeast. Surgery was really exciting to be able to do. The first thing we did was look at the airway and see the areas that were collapsing down that we needed to put the splint on. In the operating room, we had over 40 different sizes from which to choose, just because it was so critically important that we have
exactly the right fit. It really is kind of like the finding the Goldilocks moment of, aha, this is just right. Okay, so the trachea will be the same size? The things that we implanted go around the outside of the breathing tube to hold it open, and so that it can't be pushed on or collapsed. And so it allows the free flow of air. There's no reason that the children of the state of Georgia should not receive the best, the most up-to-date, the most innovative care, and we should not have to send anybody out of the state of Georgia. And so I believe that, Children's Emory and Georgia Tech and other local partners have committed to developing a infrastructure to allow for the delivery of these cutting-edge therapies that, in this case, have been life-saving. Well, when I just saw him a minute ago, he was smiling. He was happy. He was breathing easily. His ventilator support is a third of what it was. Certainly, he still has very significant medical issues, but he's smiling, and before he couldn't even breathe. This is definitely a rewarding thing to see the patient with his mother, which she was not able to hold him for quite some time. That was definitely rewarding. He's happy, he can be engaging, he can start to be a baby. Bueno, como pudimos ver en el video, realmente esto es algo que está empezando a cambiar vidas y que puede ser muy útil para muchas personas. Parte del proceso de lo que vimos en el video se da a que también otra de las utilidades es la creación de modelos anatómicos para preparación quirúrgica. Siguiente. Es decir, que lo que se puede hacer mediante la utilización de estudios de imagen para ver las variaciones individuales de cada paciente y las complicaciones que puede tener, como en el caso de este niño, hace que esta creación de los modelos impresos 3D sea ideal para la preparación quirúrgica, para que los doctores puedan ver qué forma, cómo deben hacer los dispositivos. Entonces, esto se ha utilizado en numerosos casos para ver, como mencioné, la anatomía específica de cada paciente, ya que esto es algo bastante variable. Esto ayudaría en un futuro a que todas las preparaciones quirúrgicas sean más adaptables a las personas. Esto crea, se ha visto ya, mejores outcomes en las cirugías. Es decir, que el tiempo de recuperación es menor y además de las preparaciones preoperatorias, también se utiliza en varias escuelas o universidades, ya están empezando a utilizar modelos para crear lo que es la comprensión de estructuras biológicas, bioquímicas o incluso de algunos procesos fisiológicos mediante modelos 3D. Como esta imagen que podemos ver aquí, que es un modelo 3D utilizado para una planificación quirúrgica de un neurocirujano. Siguiente. También junto a esto está lo que es la investigación médica, ya que, como mencioné, esto permite ver y elucidar lo que son los procesos fisiológicos que no se entienden completamente. La parte de la creación con biotecnología de los tejidos y órganos también incluiría en esta parte. Y muy importante, también se ha visto cómo se puede utilizar la forma de crecer órganos humanos para que estos se utilicen con fines de detección de descubrimientos de fármacos. Siguiente. Y la otra también serían las implantes y prótesis personalizadas dependiendo de la necesidad del paciente. Aquí podemos ver reparaciones de cráneo con placas, ya se están haciendo de distintos metales, con distintas aleaciones de metales, con titanio, y incluso con polímeros, y recientemente con los avances con células vivas. Y esto también es muy importante mencionar, que la impresión 3D ha tenido una gran importancia en la fabricación de lo que son implantes auditivos e incluso frenos dentales. Esto reduce también lo que es el tiempo de creación de prótesis e implantes en ortopedia. Ahora sí, siguiente. Y ya por último, esta es una novedosa técnica que puede crear tratamientos personalizados, control preciso, reproducibilidad y una estandarización de la creación de los medicamentos más personalizados. La ingeniería de tejidos es algo importante para el avance
continuo de lo que es la impresión 3D, por lo que hay que poder entender qué es la ingeniería de tejidos en sí. La ingeniería de tejido es la práctica de combinar andamios, células y moléculas biológicamente activas para crear tejidos funcionales. La ingeniería de tejidos busca combinar lo que es la ingeniería y las ciencias físicas para poder restaurar, reemplazar o mejorar la función de los tejidos y órganos dañados. En la ingeniería de tejidos, como se logra observar en la imagen en la izquierda, los diseños se enfocan de tres maneras diferentes: a partir de solo estructuras celulares, a partir de células y andamios, o de solos andamios. Los andamios están hechos de materiales naturales o sintéticos, y los sintéticos están diseñados para replicar el entorno tridimensional natural. Los andamios deben poder ser compatibles tanto con el tipo de célula específica del tejido como con el entorno local deseado del cuerpo humano, y por lo que distintos órganos de diferentes tejidos requieren diseños y materiales diferentes. La ingeniería de tejidos la clasifican en 4 niveles de complejidad. El primer nivel de complejidad son los tejidos planos y órganos como la piel. El segundo nivel es las estructuras tubulares como vasos sanguíneos y tráqueas, como se mencionó en el video. El tercer nivel son órganos huecos no tubulares como la vejiga, y las estructuras más complejas son los órganos sólidos. Esto se debe a que uno de los principales desafíos que hay en la ingeniería de tejidos es poder encontrar la célula fuente y poder establecer vasos sanguíneos en el tejido que va a ser creado. Entonces, como podemos ver en el cuadro de lado, hay ejemplos de tipos de materiales que son utilizados y para qué son utilizados. El primer ejemplo es el ácido hialurónico metacrilato y la gelatina metacrilato, que entra en la categoría de implantes y es utilizado en la creación de válvulas cardíacas, especialmente la válvula aórtica, que es de 3 válvulas. Después está el alginato y silicona, que entra en la categoría de prótesis y es utilizada en la prótesis para pacientes con amputaciones parciales. Está el policarbonato de uretano, que al unirse con el polietileno de ultra alto peso molecular, permite lo que es la creación del menisco artificial de rodilla, como fue mencionado entre los órganos que ya en los tejidos que ya han sido creados. Y en sí la ingeniería de tejidos entra en una categoría que sería con materiales con la gelatina y el uronato de sodio y elastina, que aquí es para reparar tejidos que han sido lesionados, como en este caso, que sirven como sustituto de membrana amniótica para lesiones oculares. En la ingeniería de tejidos también se ha logrado lo que es la reparación de lesiones, alteraciones congénitas a nivel de lo que es el diafragma y problemas degenerativos a nivel óseo. Siguiente. Bueno, ahora hablando ya un poco más en fondo sobre los implantes, es importante entender que la importancia de el desarrollo de estos implantes es porque la medicina personalizada que se está desarrollando en la actualidad ha ido avanzando y ha tomado importancia porque no solamente permite adaptarse a las necesidades de los pacientes estos implantes, sino que anatómicamente cumple con las condiciones necesarias de estos pacientes también. Y aparte de eso, ya como en el siglo XXI se ha tomado más importancia lo que es la concientización de la salud, los pacientes están más interesados en poder obtener estos tipos de implantes que les van a ayudar mucho más en lo que es mejorar la calidad de vida, porque como ya mencioné, se adaptan a lo que es la condición del paciente y su anatomía, que eso ayuda aún más a la recuperación. Entonces, de los implantes típicos que tenemos son los craneales, los cardíacos y los ortopédicos. Siguiente. Como pueden ver aquí en la imagen, los implantes craneales que se están utilizando, su avance ha ido de forma rápida debido a los resultados que se pueden ver en las imágenes, ya que estos se usan para las cranioplastías, que son una corrección o reparar los defectos de los huesos del cráneo que son causados por traumas o por una cirugía previa como lo que es la extirpación de tumores.
El primero que se hizo fue en 1990 y se utilizó mediante una impresora que mencionó mi compañero, que es estereolitográfico, que permitió hacer un implante de titanio en el paciente que se ajustara justo al defecto que tenía él y de su forma anatómica del paciente. ¿Y por qué es importante esto? Porque tiene las características mecánicas adecuadas y aparte de eso, para que el implante sea exitoso, tiene que adherirse de forma celular adecuada en los pacientes, lo cual se ha ido logrando y sus avances han ido siendo mucho más evidentes en los últimos años, logrando resultados como los que ya vemos aquí en las imágenes. Siguiente. A nivel de los implantes cardíacos, ellos sirven más que todo para enseñanza médica, como ya se mencionó, para la exploración de funciones, la función de las válvulas y los vasos para poder entenderlas mejor, para la planificación de procesos quirúrgicos que nos ayudan a los cirujanos a poder entender mejor y poder tener las dudas resueltas y tener un plan quirúrgico más desarrollado al momento de ir al SOC. Y también diseñar y perfeccionar dispositivos estructurales y modelos funcionales. Siguiente. Como se ve aquí en la imagen, este es un modelo anatómico del corazón y en la imagen de la derecha, lo que son los puntos rosados en flechas amarillas, imitan lo que son calcificaciones en las válvulas. Y bueno, esto permite a los estudiantes y también a los doctores que son también profesores a poder explicar estas patologías y entenderlas aún mejor en la actualidad. Siguiente. Y bueno, hablando de la planificación quirúrgica, este es un ejemplo que se puede ver para la reparación de la válvula mitral específica de un paciente que necesita un tapón, un clip, y bueno, lo que hicieron es que mediante la tomografía utilizaron esas imágenes para crear un modelo igualmente lo más parecido a la patología anatómica que tenía el paciente y poder entender cuál iban a ser los pasos quirúrgicos y qué era lo que se iban a encontrar al momento de llegar a la cirugía. Siguiente. Y bueno, los implantes ortopédicos, se sabe que el tejido óseo es una parte muy importante del cuerpo porque tiene una capacidad de regenerarse importante y puede repararse y curarse a sí mismo. Pero llega un momento en el cual la lesión es tan importante que el tejido óseo no se puede reparar y se necesitan reparaciones como prótesis o implantes. Lo cual aquí está la importancia que tenemos con los implantes porque se han visto que estos obstáculos que se tenían al momento de, o sea, se cumplían cuando se hacen con los modelos normales que no son de impresión 3D, sí se puede cumplir lo que es mejorar la movilidad del paciente, pero no necesariamente mejoran la calidad ni eliminan la necesidad de una cirugía de revisión. Entonces, con lo que se han creado los implantes de tipo 3D, se ha visto que estas revisiones quirúrgicas posteriores se han ido disminuyendo poco a poco debido a que estos tipos de implantes tienen una protección contra el estrés reducida y porque está atribuida a una densidad relativamente óptima que da un resultado de propiedades mecánicas similares a lo que es el hueso natural. Y aparte de eso, bueno, leí que los implantes ortopédicos se están utilizando también en áreas que son de difícil acceso. Por ejemplo, en lugares de campos de guerra y todo eso, se están utilizando estas impresoras 3D como un método más rápido de poder cumplir con las necesidades quirúrgicas que necesitan en ese momento en lugares tan apartados, hasta poder necesitar una atención más avanzada. Siguiente. Ok, órganos y tejidos humanos. La tecnología de impresión 3D en cuanto a los órganos funcionales sigue en proceso. O sea, aún no se ha alcanzado el máximo potencial. Pero de igual manera han habido ciertos avances que vale la pena mencionar, como por ejemplo el hígado, el hígado, la piel, la oreja, la córnea, el corazón y los riñones. Entonces, empezando por el hígado. Se logró la impresión 3D de mini hígados, por decir así, en la Universidad de Sao Paulo, a partir de células sanguíneas humanas. Y entonces se logró como determinar la capacidad funcional que tenían estas células, midiendo entonces las funciones hepáticas normales, como por ejemplo la producción de proteínas, el almacenamiento de vitaminas
y hasta se pudo evaluar la secreción de bilis. En otro caso, las investigaciones de Edinburgh lograron otra vez la impresión de mini hígados, pero esta vez a partir de la impresión de células frágiles, las células HIPS, también conocidas como células IPS humanas, que son básicamente células molecularmente y funcionalmente similares a las células embrionarias. Esto se hizo una matriz de hidrogel de alginato 3D para entonces preservar su viabilidad y además su pluripotencialidad. De hecho, la viabilidad de estas células duraron como hasta 24 días y la pluripotencialidad se pudo evaluar mediante la producción de albúmina, la cual tuvo un pico al día 21 después de la impresión. Debido a la pequeña cantidad de donantes de hígado y también debido a que el hígado es un órgano que se regenera lentamente, esta impresión 3D se ha vuelto como que se ha convertido como la solución central para resolver el problema. Hasta se ha explotado el uso de la tecnología de la impresión 3D para crear un hígado miniatura para que este entonces reemplace al hígado patológico en casos de insuficiencia hepática terminal. Ahora, siguiendo en casos de impresión 3D de riñones. Ok, el trasplante renal es el mejor tratamiento en casos de insuficiencia renal de estadio terminal. Sin embargo, otra vez, el número de donantes obviamente va a ser mucho más inferior al número de riñones necesarios. Por esta razón ha surgido el uso de la tecnología de impresión 3D, porque así entonces se crea un riñón artificial que entonces puede satisfacer lo requerido para la cirugía. Piel. Ok, el trasplante de piel es necesario en ciertas situaciones, por ejemplo, quemaduras faciales. Ok, hay dos variables aquí. Está la cantidad de quemadura, el área de quemadura y la cantidad de injertos necesarios. Esto es directamente proporcional. Si aumenta el área si aumenta el área de quemadura, va a aumentar entonces la necesidad de injertos. Va a llegar a un punto en que la demanda pueda sobrepasar la oferta. Entonces, en ese caso, la tecnología de la impresión 3D es lo que se utiliza para crear entonces una piel artificial que no solo pueda satisfacer lo necesario para el trasplante, sino que pueda entonces disminuir el dolor del paciente. Entonces, bien, en el 2019, los investigadores del Instituto Politécnico de Rensselaer en New York, junto con los investigadores de la Yale University, pudieron entonces imprimir parches de piel que tenían vasos sanguíneos. Esto fue un hito crítico en lo que es el avance de impresión 3D, porque las bioimpresiones anteriores de piel no tenían vasos sanguíneos. Este modelo fue creado utilizando dos tintas biológicas, una superficial para entonces crear la epidermis y otra profunda para crear la dermis. Empezando por la dermis, que es la tinta biológica profunda, se utilizaron diferentes tipos de células, incluyendo células de prepucio infantil, células formadoras de colonias de células endoteliales humanas, células endoteliales que se encontraron en la sangre del cordón umbilical y pericitos placentarios. Todo eso fue suspendido en el colágeno de colas de rata. Y entonces así se hizo la dermis. Ahora, por encima de la dermis se imprimió entonces otra tinta biológica que también incluía otras células de prepucio humano y además incluía queratinocitos. Y así entonces se creó la dermis. Entonces, en la placa de Petri, las células endoteliales y las células placentarias, los pericitos, se ensamblaron y así formaron una red vascular. Lo interesante es que 4 semanas después de que se hace el injerto, esta red vascular se conecta con la red vascular. Bueno, me faltó una parte. Lo interesante fue que este injerto se realizó a unos ratones, y entonces el injerto que se le puso a los ratones, que tenía red vascular, entonces se conectó a la red vascular natural del ratón, y así entonces fluía la sangre libremente entre el ratón y el injerto. Ok, siguiente.
Ok, la oreja. Un equipo de la Universidad de Wollongong en Australia 2019, junto con el profesor Payal Mukherjee, ha desarrollado la bioimpresora 3D capaz entonces de producir oídos humanos para las cirugías reconstructivas. Esta llamada la impresora 3D ALEC requiere de tejido cartilaginoso humano para realizar esta bioimpresión. Ok, el corazón. Investigadores de la Universidad de Cornell han demostrado que la impresión 3D puede ser útil en el corazón para crear válvulas cardíacas, específicamente de 3 valvas, usando hidrogeles como adamio en las células. Se han bioimpreso 2 tipos de células, las células de músculo liso aórticas y las células intersticiales de las valvas de la válvula aórtica en los hidrogeles prefabricados. Las secciones impregnadas de células conservan su resistencia a la tracción y además fueron viables durante 7 días en el cultivo. Además, estas células impresas, como se pudieron propagar bien, crearon una estructura robusta y además tuvieron una retención del fenotipo, lo que indica que sí cumplieron su función. Sin embargo, a pesar de cumplir su función, se encontró que estas células no tenían la capacidad de tracción suficiente para funcionar como una válvula cardíaca. Y por último, la córnea. La córnea, un equipo de investigación en la Universidad de Marmara en Turquía, en el año 2020, creó una córnea artificial que se puede utilizar para el trasplante de córnea. El proceso de impresión se basa en una placa de aluminio en donde una bioimpresora 3D de tipo FDM va entonces implantando los materiales en base a PBA. El material BioInk mostró entonces una gran biocompatibilidad en los estudios preliminares y además el rendimiento óptico de las córneas se pudo medir con la espectrofotometría ultravioleta y la microscopía electrónica especial. Ya, siguiente. A continuación, un video en el cual investigadores de la Universidad de Tel Aviv logran imprimir el primer corazón 3D. Un sistema de impresión en 3 dimensiones que utiliza tejidos humanos del propio paciente podría cambiar los trasplantes de órganos en el futuro. Un grupo de científicos de la Universidad de Tel Aviv logró crear un corazón impreso en 3D con tejido humano de un paciente. El proceso comienza con una biopsia de tejido graso del paciente, luego remueve las células del tejido y se programan para que sean células madres. Estas células se procesan para convertirlas en una especie de tinta biológica que se usa para imprimir el órgano. El corazón impreso fue un prototipo de 3 centímetros, similar al tamaño del corazón de una rata o de un conejo. Según uno de los científicos, el próximo reto es madurar estas células y ayudarlas a que se comuniquen entre ellas. El grupo de científicos espera que en 10 a 15 años, hospitales cuenten con impresoras 3D que puedan crear tejidos para los pacientes. Bien, las prótesis impresas en 3D tienen un gran potencial de personalización, bajo costo y rápida fabricación, por lo que se espera que transforme la forma convencional del desarrollo de las prótesis. En esta diapositiva les mencionaré algunas investigaciones que se han realizado en base a prótesis y lo que han demostrado. En prótesis de miembros superiores e inferiores se encuentra Albial y colaboradores, quienes demostraron que las prótesis impresas en 3D son una buena técnica para tratar pacientes con amputaciones parciales de mano. Ellos lo que hicieron fue que tomaron moldes de alginato y tomografías computarizadas de la mano del paciente, y cada prótesis candidata se modeló para finalmente imprimir una combinación de piezas de silicona impresas en 3D. Colombo y colaboradores reportaron el uso de Socket Modeling Assistant 2. Esto consiste en un entorno asistido por computadora
que busca implementar un conjunto de reglas de diseño extrapoladas del proceso tradicional de prótesis, haciendo que el diseño de prótesis 3D sea más confiable y repetible. En prótesis orbitales, tenemos a Kim y colaboradores que se basaron en que las prótesis orbitales permitirían reconstruir características faciales de pacientes que tuvieran extirpación total o parcial de la órbita mediante un proceso rápido y sin dañar el tejido del paciente. Ellos lo que hicieron fue que escanearon los datos del rostro del paciente mediante un escáner portátil y luego diseñaron un molde para ser impreso en 3D con resina biocompatible y fabricaron la prótesis orbital inyectando material de silicona, que también es biocompatible, en la cavidad del molde. En los stents tenemos a Park y colaboradores que fueron capaces de desarrollar un stent liberador de fármaco de forma controlada utilizando la impresión 3D y se considera bastante prometedor para la trombosis. Ellos utilizaron un andamio de policaprolactona recubierto con sirolimus mezclado con polilactido glicólido y polietilenglicol. Dicho stent demostró ser efectivo en experimentos con animales y el sirolimus demostró un perfil de liberación sostenida. Aún no se ha intentado utilizar en humanos. Ellos mismos tuvieron éxito en desarrollar un stent polimérico biodegradable con un recubrimiento utilizado en los stents liberadores de fármacos y un sensor de presión inalámbrico de polidilactida para medir en tiempo real la presión del vaso sanguíneo. Bien, siguiente página. Diapositiva. En esta diapositiva les estoy mostrando no investigaciones, sino sitios web que promueven las prótesis que ellos están o que ya tienen a la venta o que están en proceso de fabricación y son bastante innovadores. A la derecha tenemos el Bionico Hand, que es la idea de un francés, Nico, que él realizó, o sea, él creó su propia mano biónica. Él la fabricó desde que tenía 18 años. Él creó su propia mano biónica y ahora lo que él busca es realizar una prótesis mioeléctrica que pueda repararse a sí misma para ayudar a otros amputados. Su objetivo es que sea una prótesis diseñada por y para los amputados y que esté realizada con un código abierto para que cualquiera pueda fabricar la suya. Su proyecto aún no está listo, pero lleva varios años en desarrollo. En 2021 él realizó una prueba de concepto en octubre y está esperando que para finales de este año pueda proveer un prototipo funcional. A la izquierda superior tenemos el Unic. El Unic es comercial, se dedica a prótesis con funciones estéticas y prácticas para amputados transfemorales. Los amputados pueden elegir su prótesis en términos de color, diseño, superficie. Ellos lo que hacen es que toman las medidas en la clínica y se imprimen mediante fabricación aditiva. Y abajo tenemos Ayúdame 3D, que ellos son una compañía, una asociación española que crea brazos impresos en 3D de bajo costo para personas con discapacidad en África, para mejorar su calidad de vida y la de su entorno. Y bueno, todo esto lo que nos demuestra son que las prótesis realmente se pueden adaptar a las necesidades de todas las personas, desde las que buscan que sus prótesis sean más estéticas, hasta las que buscan simplemente una prótesis de bajo costo para poder mejorar su calidad de vida. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí porque estamos cortos de tiempo, solamente les voy a hablar de Lattice Medical. Lattice Medical es una empresa francesa que su enfoque es la cirugía reconstructiva después del cáncer de mama. Actualmente las prótesis que se utilizan son de silicona y deben sustituirse cada 10 años. Ellos, la tecnología que están produciendo, involucra el uso de tejido adiposo autólogo como base y combinarlo con implantes 3D absorbibles para conseguir el tamaño deseado en una sola cirugía. El implante 3D lo que hace es que ayuda a las células adiposas de los pacientes a que se regeneren. Ellos utilizan imágenes de resonancia magnética o de tomografía computarizada para diseñar los implantes y que sean personalizados para que restauren la antigua forma del seno. Pero lo interesante de esta prótesis mamaria es que el tejido graso de la paciente se reconstruye en 4 a 8 meses
gracias a esta prótesis 3D, y la propia prótesis 3D, el propio implante, se bioabsorbe paulatinamente en un periodo de un año. Esto aún no está siendo utilizado en personas. En el 2020 ellos estaban en un estadio preclínico, en el 2021 esperaban su primera prueba clínica, y ellos piensan que en el 2023 ya podrían empezar a comercializarla. Siguiente. Bueno, hablando de los limitantes que se tienen en la impresión 3D, uno de los más obvios que se han mencionado ya es la selección de los materiales, y pues la estructuración de tejidos y órganos humanos es muy compleja, porque aparte de la vascularización y que las células hagan su conexión de ida, esto necesita muchos más años de desarrollo. Aparte de eso, la precisión de la impresión y de las mismas impresoras en sí se necesitan mejorar aún más, porque incluso con las tecnologías de hoy en día, algunos de los implantes que mencioné, por ejemplo los de rodilla, una de sus principales falencias es que el desgaste de estos implantes es muy rápido. Así que la precisión y la selección de materiales todavía tiene que mejorar. Y como es una tecnología moderna, pues es una tecnología que es cara y no todo el mundo la tiene a la mano. Siguiente. Ok, en cuanto a las prótesis, generalmente los implantes de rodilla o cadera implican un proceso de mecanizado de alta precisión sobre metales o cerámicas muy duros, y entonces esto conduce a enormes cantidades de consumo de energía y desperdicio de material. Entonces esta sería una de las limitantes, porque no es muy amigable con el medio ambiente. Entonces los fabricantes, porque están buscando la eficiencia de fabricación y hacer más dinero, han optado por enfoque de pocos modelos para todos. Entonces fabrican varios tamaños con estándares diferentes, y en el caso de las proteínas externas, las apariencias son neutras en cuanto al término de color, resistencia y textura. Por lo tanto, esto puede ser bueno para los fabricantes, pero para el cliente, que en este caso es el paciente, se pueden llevar varios problemas como la comodidad. Generalmente la copa que se encaja con el muñón del paciente, la concentración del estrés, del peso corporal del paciente, puede que se vuelva un poco incómodo e incluso doloroso. El envejecimiento, pues, si es un niño, va a crecer y va a necesitar cambiar esa prótesis, y va a ser un gasto excesivo para los padres, por lo tanto ellos optan comprar las prótesis cuando ya el niño crece. Y en cuanto a la estética, era lo que mencionaba, que no hay variedad y tamaños exclusivos porque cada anatomía es distinta, y el paciente siempre busca que la prótesis sea lo más parecido a la anatomía humana, no que sea como una especie de robot. Siguiente. Ok, en cuanto a las complicaciones de la impresión 3D, a pesar de que la impresión 3D ha tenido bastantes aplicaciones en la medicina, como todo en la vida tiene sus complicaciones. Por ejemplo, no se ha alcanzado a potenciar esta técnica. Todavía entonces se necesita buscar como la manera de optimizar todas las propiedades que tiene esta tecnología. Además, uno tiene que buscar más materiales, más cantidad de biomateriales que puedan bioimprimirse, y además incorporar más células que tengan mayor precisión necesaria para recapitular la función de los tejidos. Una complicación muy frecuente es que, además de hacer la misma impresión 3D, se tiene que realizar un proceso aparte, por ejemplo, tratamiento térmico y filtración de materiales, y esto es una complicación debido a que, además de complicar la eficacia del trabajo, aumentar el tiempo y costo de la producción, también representa un peligro, o sea, porque incluye problemas de seguridad y además pérdida de calidad de producto. Algunas complicaciones más específicas vendría siendo ya de la odontología, ingeniería de tejido, dispositivos médicos y modelos anatómicos. Siguiente. Bueno, luego de esta presentación tan completa, podemos concluir que la impresión 3D se ha convertido en una herramienta útil y potencialmente transformadora en varios campos diferentes, incluida la medicina. A medida que aumentan el rendimiento de la impresora, la resolución y los materiales disponibles, también lo hacen las aplicaciones, y que las prótesis impresas en 3D son una solución de muy bajo costo. Permiso, Enrique, no se te escucha. No sé si le puedes subir un poco el micrófono. Ahora sí. No.
Se escucha bajito, grita. Bueno, no grites, pero... Vamos, doctor. No te estreses, Enrique, no te escuchamos. ¿Y ahora sí? Ahora sí. Eso. Bueno, luego de esta presentación tan completa, podemos concluir que la impresión 3D se ha convertido en una herramienta útil y potencialmente transformadora en varios campos diferentes, incluida nuestro campo, que es la medicina, y que a medida que aumentan el rendimiento de la impresora, la resolución y los materiales disponibles, también lo hacen las aplicaciones que se ejecutan en este procedimiento. Las prótesis impresas en 3D son una solución de muy bajo costo, ya que son significativos y emocionantes, pero algunas de las aplicaciones más revolucionarias, como la impresión de órganos, necesitarán más tiempo para evolucionar, como fueron las limitantes que mencionaron mis compañeros. ¿Ya? ¿Se finí? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, doctora, Bien. gracias. Gracias. Yo tenía mis dudas de cómo íbamos a hacer 11 personas para presentar una charla en 1 hora. Pero bien, lo felicito. Creo que se requiere de vez en cuando salir de la zona de confort y presentar temas que, no, que van un poco más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a lidiar. No podemos estar siempre hablando de vesícula, apéndice y problemas de intestino delgado. En parte de estos webinars creo que es estimular el proceso de investigación, su capacidad de análisis y síntesis y su capacidad de presentar. Ojalá hubiéramos podido hacer esto en persona, porque todos los que han estado cerca de mí saben que para mí la medicina es más que ser un doctor. Tienes que ser un motivador y tienes que ser un educador, y hay que saber hablar en público. Así que, y bien, todo este tipo de dinámicas lo preparan porque algún día usted va a ser el representante de Panamá y va a ir a exponer a una conferencia internacional. Así que yo siempre digo que uno nunca sabe la adrenalina que uno siente cuando tú estás parado ante un público de expositores y está el tipo que inventó el 3D printing, el tipo que hizo el primer trasplante. Pero mientras uno se prepare, ¿verdad? Trata de prepararse y estar más preparado que la audiencia. Creo que fue bastante completo. Creo que hay muchos aspectos éticos y médico-legales que hay que tener en consideración con respecto a este tipo de temas. Pero esto del uso de la impresión 3D, las prótesis, es un mundo que ya se está viviendo. A mí me fascina este tema porque yo pienso, no todos podemos estar buscando la vida en Marte, ¿verdad? Cuando realmente los problemas que tenemos que solucionar son en nuestro mismo planeta. Ahora, hay un sentir de que la medicina realmente estamos tratando de apagar fuegos y resolver problemas, cuando en realidad debemos tratar de buscar métodos para una mejor prevención. ¿Cómo llegamos a tener un cuerpo que se regenere y que se pueda autorregenerar y cicatrizar? Ahora mismo todo lo que estamos presentando es para tratar alguna patología o algún tipo de complicación. Para mí el trasplante, el uso de la impresión 3D tiene 3 grandes campos. O sea, obviamente están explorando vías porque hay escasez de trasplante de órganos. Quizás no es un tema muy tocado en Panamá, pero hay muchísimas personas que nacen con defectos o de repente desarrollan algún tipo de comorbilidad que requiere un trasplante. En los Estados Unidos hay más de 10.000 personas esperando un trasplante. Entonces, si usted, su papá o su ser querido está esperando y no hay un donante, perfecto. Porque para que alguien done, tiene que fallecer o tiene que estar en proceso de fallecer, ¿verdad? Y pedir la autorización, además de toda la cantidad de medicamentos que tiene que consumir un paciente para que sus células no rechacen las células de ese donante. Trasplante es un gran aspecto. La industria farmacológica, ¿verdad? Eso, ¿a ustedes no les pareció fascinante que uno pueda imprimir una pastilla que tenga la dosis exacta para dosificar a un paciente, en vez de que el paciente pueda estar tomando 20 pastillas? En verdad esta charla estuvo bien interesante para los que estuvieron prestando atención. Y tercero, el advenimiento para poder educar y entrenar médicos y cirujanos. Cuando yo hice mi especialidad, o sea, ¿cómo uno hace para practicar? Porque, o sea, uno no practica con el paciente.
uno no va y le cose el estómago a un paciente, voy a intentar, o sea, nosotros operamos un cerdito, y ese cerdito yo le quité una porción de hígado, le cosí el estómago, le hice un bypass, le hice una La gente está ahí, yo estoy haciendo un comentario, una cirugía acá. Hola doctora, ¿cómo está? Lo que pasa es que, disculpe, estoy en una reunión acá científica y bueno, siempre participo algo al final del webinar. Lo que sí quería decirle es que realmente los felicito a todos. El tema, bueno, un tema interesante obviamente, pero la parte de la presentación es la que ha mejorado desde el primer webinar, donde tuvieron bastantes observaciones de parte del doctor Mato, después hubo otro webinar del doctor Vega. O sea, han habido cosas que se han ido corrigiendo. Y eso es lo más importante de esto, que ustedes le pierdan el miedo a la presentación, eso lo van a hacer toda la vida como médicos. Así que yo creo que si sacamos la cuenta, que creo que este es como el 6º webinar, he estado en todos y me parece que sí ha habido, ha mejorado, investigan, presentan, hay seriedad. Con respecto al tema, pues nada que decir, un tema muy interesante, tal como lo dice la doctora. Bueno, yo tengo más años, yo empecé a entrenarme en cirugía en el 85, en 1985 nadie hablaba nada de hacer cirugía laparoscópica. Terminé mi entrenamiento en cirugía cardiovascular y torácica en el 92. Nadie hablaba nada de cirugía endovascular. Yo tomé un curso donde estaba de cirugía laparoscópica porque gracias a Dios tuve la visión de que si se hacía el abdomen se podía hacer en el tórax y finalmente así fue. Siento que esto que estamos hablando ahora, cuando ustedes ya tengan mi edad, muy probablemente lo van a estar haciendo. Con lo rápido que ha avanzado todo esto, y yo he sido testigo, prácticamente ya todo lo hago desde el punto de vista endovascular, las cosas que antes había que hacerlas abiertas a través de una pulladita, ¿no? Lo más importante de esto es que, por ejemplo, nosotros en cirugía cardíaca pues no tenemos órganos para trasplantar todavía. Pienso que eso va a llevar un tiempo. Pero sí, el trasplante artificial se basa, parte de sus componentes, el mejor que se ha desarrollado ahorita mismo y que es el que se está usando, en algunas partes hechas por esta tecnología, ¿no? Y la otra vez, lo último que digo, me impresioné mucho cuando un colega de Corea me envió un injerto hecho a través por vía endovascular y hecho por una impresora. Un injerto de los que, bueno, tenemos que hacer, eso sí lo tenemos que hacer, suturar a mano, ¿no? Y entonces, digo, esto todavía obviamente está experimental, pero no me cabe la menor duda que así va a ser la cirugía, lo cual muchas veces ustedes dirán, bueno, vamos a desaparecer los cirujanos. No lo sé, muy probablemente vamos a tener que transformarnos. Nuevamente los felicito a ustedes, a la doctora Wong, y bueno, mañana creo que es el próximo, ¿no? Así que nos vemos mañana. Gracias. Sí, gracias. Ya, sí, para terminar el último comentario que quería hacer, antes de que el doctor me interrumpiera, y también el uso que esto tiene en el proceso de entrenamiento de médicos. O sea, hay que buscar herramientas para poder hacer simulacros, para poder perfeccionar esas curvaturas de aprendizaje. Ustedes en algún momento van a ser expuestos a talleres de simulación, porque imagínense hacer una colonoscopía, o sea, poder coser, Entonces, este tipo de tecnología yo creo que tendrá mucho uso en el futuro, o si no, ahora mismo, ¿verdad? Para poder crear mejores técnicas de entrenamiento sin tener que hacer exposiciones a los pacientes. Pero bien, no les quito más tiempo. Me encantó la charla, como dice él. Esto es más que esto es más que dar una charla. Esto es investigar, salirse de la zona de confort, poder sintetizar la información
y poder presentar. Así que ojalá podamos volver en algún momento a la presencialidad y poder hacer como era antes. Yo no creo que la realidad virtual ni la inteligencia artificial nunca reemplace el calor humano y la interacción humana en cuanto a salud. Así que quiero felicitar a Marieta, Isabel, Miller, Samuel, Andrea, Sachiel, Lía, Alexander, Álvaro, Enrique y Rafael por permitirnos y darnos la oportunidad de ahondar en un tema tan interesante como este. Así que no sé si tienen alguna pregunta. Feliz noche. A cenar, porque a esta hora se va a comer. Ustedes ponen esto así. Pero bueno, feliz noche en lo que los pueda ayudar. Gracias. Muchas gracias, Muchas gracias a usted, doctora. Que tenga buena noche.